Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos a estas jornadas sobre economía social. Os agradecemos vuestro interés en participar en estas jornadas. Antes de empezar, recordaros dos cosas. Una, los móviles apagados o en silencio, por favor. Y dos, ¿alguien tiene algún inconveniente por el tema de captación de imágenes, que podamos hacer alguna foto y no quiera salir? Aunque bueno, ahora mismo con las mascarillas tampoco se os ve mucho. No hay ningún inconveniente, ¿verdad? Vale, perfecto. Bueno, pues comenzamos con estas jornadas sobre economía social que han sido organizadas en colaboración con Asata. Tenemos aquí, nos acompañan Isabel y Rocío, que son técnicas del área de emprendimiento de Asata. Estas jornadas se encuadran dentro de un proyecto que estamos liderando aquí desde el centro educativo, desde el CIFE Avilés, que se llama Aula de Emprendimiento, que se encuadra dentro del plan de modernización de la formación profesional, que tiene como propósito principal que los centros de formación profesional, especialmente los centros integrados como es el nuestro, sea un lugar de referencia para el alumnado en su futuro profesional en cuanto al emprendimiento. Es decir, esperemos que en un futuro, nunca sabéis qué camino vais a tomar, si tomáis esa decisión de emprender, que también el centro sea una referencia para vosotros, para buscar información, para buscar asesoramiento o simplemente para derivaros, como sería en su caso, a los recursos que tenemos disponibles en Asturias, como pueda ser Asata, que es donde ellas, bueno, no voy a romper aquí la charla, ellas os contarán con detalle qué servicios os pueden ofrecer. Entonces, bueno, os cedo la palabra y bueno, yo creo que va a ser una buena oportunidad porque ellas al final están en contacto con la realidad, con el tejido empresarial asturiano y son las que van a contar de primera mano qué hay detrás de la economía social. Así que nada. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por la presentación y por la oportunidad de daros esta charla. Asata, os vamos a presentar un poco quién somos. Somos la agrupación de sociedades asturianas de trabajo asociado y economía social. En definitiva, la patronal de las empresas de economía social aquí en Asturias. Y entre la labor que desarrollamos está no solamente el asesoramiento al emprendedor, sino también realizar este tipo de jornadas de difusión para que conozcáis qué es economía social, por qué emprender economía social, ventajas e incluso desventajas, puede ser, de la economía social y el tejido empresarial asturiano de la economía social, ¿vale? Fundamentalmente estamos visitando este centro porque por el momento vital en el que os encontráis, quizá os hayáis hecho esta pregunta. ¿Qué hacer cuando terminemos de estudiar? O incluso si podemos compatibilizar el estudio con el emprendimiento, ¿vale? Con adentrarse en el mundo laboral, en definitiva. Pues entendemos que tenemos un doble camino, o bien trabajar por cuenta ajena para otra empresa, o bien emprender. ¿Y cómo podemos emprender? Pues formando nuestra propia empresa y podemos hacerlo de manera individual, nosotros solos, o podemos hacerlo en colectivo. Nosotros venimos a defender esa fórmula de emprendimiento en colectivo, que además, si lo hacemos bajo el paraguas de la economía social, va a ser un autoempleo colectivo de calidad. ¿Qué es economía social? Pues si habéis visto en clase esta fórmula, sabréis que fundamentalmente son ese tipo de empresas que están participadas total o mayoritariamente por sus propios trabajadores. La figura de socio, propietario del capital social y del trabajador coinciden en la misma persona. Se basan en la autogestión, se toman las decisiones de manera democrática y priman la persona y el fin social de nuestro... ¿No se oye bien? Priman las personas y el fin social sobre el capital, sobre el beneficio. Esto no quiere decir que las empresas de economía social no sean rentables económicamente. Por supuesto que sí, tienen que serlo. Es la forma que tenemos de ganarnos la vida a través del trabajo. Pero sí que es verdad que nosotros en el centro, para poner algo en el centro, es la persona. Se toman las decisiones en virtud de la persona. Esto quiere decir fundamentalmente que para nosotros es muy importante la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Permiten conciliar, permiten esa flexibilidad, porque al final si coincide la figura del empresario, el jefe, con la del trabajador, pues es verdad que es mucho más flexible y más modulable a cada caso en particular. Las decisiones, como digo, se toman de manera democrática, pues votamos. Somos 3, 4, 5 socios, pues tomamos las decisiones de manera democrática y eso nos permite personalizar mucho el proyecto empresarial que vamos a poner en marcha. Para que veáis un poco el mapa y la realidad de la economía social aquí en Asturias, estamos hablando de que hay en torno a 600 empresas de economía social.
Y esas casi 600 empresas de economía social generan 5.000 empleos directos. Eso es un par de datos a tener muy en cuenta para que veáis un poco la importancia de la economía social. Están localizadas fundamentalmente en la zona centro del Principado de Asturias, seguida por la comarca occidental y en mucha menor medida en el oriente y en las cuencas mineras. Son un tipo de empresas que permiten que se evite la despoblación de las zonas rurales. Es una fórmula de emprendimiento en colectivo muy presente en la zona rural. Son dos fundamentalmente las fórmulas de emprendimiento en economía social, la sociedad laboral y la cooperativa. La primera de ellas, la sociedad laboral, estamos hablando de una sociedad de capital, bien sea limitada o bien sea anónima, ¿vale? Necesitamos 2 personas socias como mínimo para constituir una empresa de economía social dentro de esta figura de la sociedad laboral. El capital mínimo son 3.000 euros si se trata de una sociedad limitada laboral, 60.000 euros si estamos ante una sociedad anónima laboral. La ley, a día de hoy, nos permite, como digo, constituir una empresa de economía social, una sociedad laboral, como mínimo con 2 personas socias, si bien cuando pasan los 3 primeros años tenemos que incorporar una tercera persona socia. Sí que es verdad que no necesitamos que esa tercera persona socia sea trabajadora, sino que puede ser simplemente un socio capitalista, ¿vale? Por eso os ponemos ahí de clase general y de clase laboral. Las participaciones sociales de los trabajadores son de clase laboral y de los capitalistas son de clase general, ¿vale? Cuando constituimos una empresa, lógicamente tenemos que darnos de alta en la seguridad social. Pues cuando constituimos una sociedad laboral, el régimen de afiliación a la seguridad social, la regla general, nos dice que nos vamos al régimen general. Si bien cuando al inicio, durante estos 3 primeros años, que la ley permite que seamos 2, tenemos que irnos al RETA. De ahí, régimen general con excepciones. En cuanto a la responsabilidad, cuando emprendemos de manera individual y somos autónomos, las deudas que pueda tener nuestra actividad empresarial pueden repercutir en nuestro propio patrimonio personal. Si bien en este caso no, las deudas sociales únicamente alcanzan a lo que hayamos aportado al capital social, dejando muy a salvaguarda nuestro propio patrimonio personal. ¿Cómo se toman decisiones? Pues como os decía, se basan en la autogestión, se toman las decisiones de manera democrática, fundamentalmente en 2 instituciones dentro de la sociedad laboral, en el Consejo Rector y en la Asamblea. El Consejo Rector habitualmente se reúne una vez al mes, son 3-4 personas que adoptan las decisiones del funcionamiento diario y ordinario de la empresa. Y luego tenemos otra figura de la Asamblea, normalmente se reúnen una vez al año o cada vez que sea oportuno, todos los socios de la sociedad laboral y se toman las decisiones, como digo, de manera democrática. ¿Qué derecho de voto tenemos cada uno de los socios dentro de la sociedad laboral? Pues sí que es verdad que va en función del capital social. Lógicamente, cuanto mayor capital social yo aporte, mayor capacidad en la toma de decisiones voy a tener, ¿vale? ¿Alguna pregunta tenéis hasta el momento sobre las sociedades laborales? Bueno, pues voy a pasar. Vale, pues la segunda fórmula es la cooperativa. Sí, ahora sí. Vale, la siguiente figura es la cooperativa. La cooperativa también es una fórmula de emprendimiento en colectivo de calidad dentro de la economía social, pero tiene una serie de semejanzas y diferencias con respecto a la sociedad laboral. En este caso no podemos constituir una cooperativa con menos de 3 socios, 3 personas socias, ¿vale? El capital social mínimo sí que es verdad que nos coincide, como mínimo 3.000 euros. Si somos 3 socios, pues con 1.000 euros cada uno de los socios podemos constituir una cooperativa. Se gestionan también de manera democrática, pero aquí cada socio tiene un voto, con independencia de que aporte más o menos capital social, todos tienen un voto. Régimen de afiliación a la seguridad social, vale. En la sociedad laboral os comentaba que la regla general es que quedan afiliados al régimen general. En este caso, tienen capacidad para decidir a qué régimen de afiliación a la seguridad social quieren pertenecer. ¿Por qué? Porque la relación no es laboral, sino que es de carácter societario. Entonces, en sus propios estatutos y en su reglamento de régimen interno, los socios de la cooperativa pueden decidir si quieren optar por el régimen general o si se quieren ir al RETA. Habitualmente, una empresa cuando inicia la actividad suele preferir ir al RETA porque es algo más barato. Tiene una cuota un poquito más baja el RETA frente al régimen general. Así que es verdad que las coberturas también son un poquito más bajas. Como os decía, las relaciones de carácter societario no nos
rige el Estatuto de los Trabajadores, sino que nosotros tenemos que decir cómo queremos relacionarnos como socios con la cooperativa en nuestro propio reglamento de régimen interno. Es una fórmula de emprendimiento mucho más flexible, que se puede adaptar mucho más a nosotros, ¿vale? ¿Por qué emprender en economía social? Pues además de esos principios orientadores de la economía social, en la que se genera un autoempleo colectivo de calidad, tenemos una serie de ayudas públicas. Las que os aparecen ahí os las voy a desarrollar un poquito ahora. La principal, por cuantía, es esta subvención por incorporación de socios, ¿vale? Aquí en el Principado de Asturias existe esta subvención con una cantidad que varía entre los 5.500 euros y los 10.000 euros por cada persona socia que una empresa de economía social incorpore con carácter indefinido a su sociedad, sea laboral o sea cooperativa, y las cifras varían en función de que el socio que incorpore sea hombre, 5.500, sea mujer, 7.000, en el caso de que cuente con una discapacidad estamos hablando de 8.000 euros, y si proviene del colectivo de exclusión social, pues la cantidad sube hasta los 10.000 euros. Como digo, es una subvención que cobra la propia empresa por cada socio indefinido que incorpore a su plantilla. Otra fórmula para capitalizar una empresa, porque no nos engañemos, cuando emprendemos un negocio necesitamos dinero. Pues además de esta subvención, lo que podemos hacer es capitalizar nuestro paro. Estamos trabajando por cuenta ajena y generamos un derecho a cobrar el paro, pues en lugar de ir cobrando todos los meses una cantidad de dinero, podemos solicitar que nos lo den en un único pago y incorporarlo al capital social de nuestra empresa, ¿vale? La suma de estas dos cantidades nos permiten iniciar los primeros meses de desarrollo de la actividad empresarial a la que nos queramos dedicar. Beneficios, cuotas a la seguridad social. Para las empresas de economía social tenemos una ley a nivel estatal, la 5/2011 de empresas de economía social, que establece que durante los 3 primeros años las empresas de economía social tienen unas bonificaciones en esas cuotas a la seguridad social. Para que os hagáis una idea, para un sueldo medio de unos 1.000 euros de nómina tendremos que pagar unos seguros sociales de en torno a los 300 euros, ¿vale? Sin embargo, para este tipo de empresas, los 3 primeros años nos aplican unas bonificaciones. Vamos a pagar menos que esos 300 euros que tendríamos que abonar si estamos dados de alta en una empresa que no sea de economía social. El primer año, por ejemplo, tenemos una bonificación de 130 euros, para que veáis un poco todas estas cantidades que podemos ir sumando y que nos van a permitir poner en marcha de una manera mucho más holgada una empresa de economía social frente a otra fórmula de emprendimiento. También tiene un régimen fiscal específico. Sin entrar mucho al detalle, conocéis el impuesto de sociedades. El tipo fiscal que se le aplica es el 25%, sin embargo, cuando lo que tenemos es una cooperativa, en vez del 25% le vamos a aplicar el 20%, que ya estamos pagando un 5% menos del impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades se aplica sobre el beneficio que tengamos en la empresa. Si bien cuando se trata de una cooperativa de trabajo asociado, en vez de aplicar ese 20% sobre la totalidad del beneficio, lo vamos a aplicar únicamente sobre la mitad del beneficio. A grandes rasgos es el régimen fiscal específico que tienen las cooperativas. Además, y ya para terminar esta parte de ayudas, existe una ayuda para los gastos de constitución. Sabéis que cuando tenemos que constituir una empresa, tenemos que acudir a notaría, hacer una escritura pública de constitución de la empresa y el notario por ello nos va a devengar una factura. Además, esa constitución de la empresa tenemos que elevarla a un registro, bien al mercantil si se trata de una sociedad laboral o bien al registro de cooperativas, que aquí en el Principado de Asturias tenemos un registro de cooperativas y también se va a generar una factura. Pues esas dos facturas, a través de la canalización de Asata, vamos a poder recuperar esa cantidad que hemos tenido que satisfacer tanto al notario como al registro en relación a estos gastos de constitución. El IVA no, porque nunca es subvencionable, pero el resto de la base imponible de la factura sí. Y va a continuar mi compañera Isabel con la exposición. Si bien, si tenéis alguna duda, de verdad que estamos abiertas a contestar lo que necesitéis, ¿eh? Cooperativas sí es más común, es así, ¿no? Si os sonaba. Sí, cooperativas. Parece que nos suena más. Bueno, pues un poco vista la teoría, que eso es, bueno, también se puede ver en clase y puede resultar un poco más rollo, vamos a la práctica y a la realidad. ¿Por qué podemos elegir emprender en economía social? ¿Qué diferencia tiene con la forma, por ejemplo, del emprendimiento autónomo? Vamos a conseguir ser varios, o sea que hablamos de autoempleo colectivo y luego de calidad, por esa flexibilidad que nos podemos dar unos a otros entre los socios, de cara a horarios, a conciliación, a tareas. Unos pueden hacer las tareas que mejor se le da o más le gusta y otros otras. Eso nos lo permite la economía social, esa flexibilidad en general. Luego habíamos, como dijo mi compañera Rocío, el centro es la persona.
es que tengamos un empleo de calidad, con buenas condiciones. No es tanto hacer dinero, que también son empresas rentables, ¿vale? Pero estamos teniendo un empleo, que es lo más importante. Además, cuando se vuelven rentables, que al inicio es un poco más difícil quizás despegar los primeros años, pero una vez que ya van bien, están un poco rodadas y nos dan beneficios, repartimos al final. O sea, que no simplemente me gano un sueldo mes a mes, sino que a final de año tengo ahí un premio extra. Son empresas que se caracterizan por ser empresas solidarias, donde hay una cohesión social, la gente está unida, aporta mucho a la zona en la que están. Os contaré luego casos en los que se nota su presencia por la labor y actividad que hacen. Y luego son ejemplo de igualdad de oportunidades. Se aceptan tanto socios como socias de diferentes edades, de diferentes estudios, si queréis. Ahí el hombre y la mujer tienen igual de oportunidades, ¿no? Son un mecanismo de conciliar bueno. Y luego también, al instaurarse en la zona que cada uno, que cada emprendedores elijan, se trabaja mucho el despoblamiento. Mucha gente se decanta por la economía social porque son varios que no se quieren ir de Asturias o que quieren trabajar, por ejemplo, en un pueblo, en una zona rural. Y dicen, bueno, pues si somos 2 o 3 que nos llevamos bien y queremos trabajar en una zona rural, ¿por qué no una cooperativa? Este es un poco el contexto y la realidad que vemos de la economía social. ¿Por qué habla la gente de oportunidad, los emprendedores, cuando nos pican a la puerta? ¿Y por qué estamos aquí para hablaros de economía social? Obviamente, creemos que es una forma de emprendimiento más positiva que el resto por aspectos como los siguientes. Al ser varios, tenemos más recursos, tanto económicos para empezar, porque no es lo mismo que yo ponga para una empresa que lo pongamos Rocío, yo y Mar, ¿vale? Como también ideas, que son es una fuente de ideas que seamos varios. Siempre 4 ojos ven más que 2 y 2 cabezas piensan más que una, ¿no? Luego, además, tenemos creatividad. A la hora de que, por supuesto, van a surgir problemas, van a surgir obstáculos, es más fácil que si a mí no se me ocurre una idea, se le ocurra a mis compañeros o mis socios, que si estoy sola. Y sobre todo para arrimar el hombro, porque sí que vemos en muchas empresas con las que hablamos y estamos en contacto de economía social, que esto pasa en todas, que a veces se pierde un poco la fuerza, tienes días más alicaídos, proyectos que no te salen, negocios que no van tan bien como esperabas, y siempre está ahí tu compañero o compañera para tirar de ti, para recordarte por qué estáis ahí, por qué empezasteis, ¿no? Ese apoyo lo hace el no estar solo. Y luego, sobre todo, llegar a más clientes. Cualquier negocio, sea el sector que sea, campo eléctrico, tecnología, peluquería, lo que nos propongamos arrancar de negocio, va a necesitar clientes. Entonces, si nos sumamos, vamos a llegar a más clientes, porque conocemos a más gente que cuando estamos solos. Y creemos que la mejor forma de ver esto, ¿vale?, más que la teoría en sí, que está ahí y podéis disponer de ella cuando queráis, es ver que esto es una realidad. Hay muchas empresas, estas solo son como, vamos, un 1 y pico, 2% de todas las que hay, pero seguro que muchos logos os suenan. O sea, ¿quién de vosotros no ha visto un camión de esos grandes gigantes de Casintra por la carretera en Asturias? Bueno, pues Casintra es una cooperativa de transportes que trabaja a nivel nacional y también internacional y son 243 socios en régimen de autónomos, ¿vale? Además dan trabajo a cerca de 50 empleados. O sea, estamos hablando de una empresa de casi 300 personas que no solo se están dando empleo a sí mismos, sino también que están generando empleo cuando tienen empleados, ¿no? Asba o Catoa son otras del transporte, ahí tenemos foto de sus camiones, son menos socios, ahí hablamos de 20 y algo, ¿vale? Y Transastur en la misma línea, son más pequeñitas, pero son cooperativas de transporte. Luego, en el sector de la ayuda a domicilio, pues tenemos ya desde el año 90 que se crearon 2 muy importantes en Asturias. AIDO, que está en Pola de Lena, son 20 y pico socias, mujeres, más trabajadoras y prestan servicios en una residencia de ancianos, en el ayuntamiento de limpieza y conserjería, bueno, varios campos, ¿no? Les va muy bien y nacieron porque en su momento trabajaban ellas independientemente para un ayuntamiento y les dijo el concejal del ayuntamiento, oye, en vez de contrataros por separado, si os unierais, os contratábamos como empresa. Y dijeron, oye, pues aquí hay una oportunidad, vamos a hacerlo. Se pusieron varias de acuerdo y nació la cooperativa de ayuda a domicilio. En el Hórreo, pues nos vamos hasta Tapia de Casariego. Tapia de Casariego, pues es el típico pueblo de referencia en Asturias con gente mayor que necesita ser atendida o con gente en ocasiones enferma, ¿no? Y ahí pues son 9 socias más empleadas que desarrollan estas labores de atención y servicios asistenciales. En el campo del taxi,
Asata, como entidad, tenemos cada año unos premios de reconocimiento a una empresa de economía social en el Reconquista. Además son en octubre, como los Príncipes de Asturias, un poco más tarde. Y reconocemos una empresa de economía social y este año se llevó el reconocimiento Taxi Accesible Mieres, por ser la empresa, digamos así, que otorga al territorio de Mieres el mayor ratio de taxis adaptados por habitante, incluso superior a Barcelona. Barcelona tiene muchos taxis adaptados, pero es un territorio muy grande. Mieres, siendo muy pequeñito, tiene un ratio muy alto. Ofrece ahora mismo 9 taxis adaptados, ¿vale? O 10. Entonces, digamos que eso le genera un reconocimiento. ¿Qué diferencia un taxi adaptado de un taxi normal? Pues poder meter sillas de ruedas porque tienen accesos especiales, rampas, etcétera. Y mira, llevan desde mascotas al veterinario, hasta ancianos al centro de salud, y también hacen de transporte colegial. Han conseguido una licitación del Ayuntamiento de Mieres en las que son ruta de transporte colegial. Los taxis son taxis un poco más grandes y permiten llevar a varios niños y recogiéndoles en diferentes puntos. No sé si os sonará de Oviedo, antiguamente Morés. Morés era una empresa, pues estaba ahí subiendo a la losa de Renfe, de repografía, impresión, fotocopias. ¿Qué pasó? Que en un momento dado el dueño decidió que tenía que cerrar por X motivos. Y los trabajadores dijeron, jolín, nosotros lo llevamos haciendo estos años, no sabemos hacer otra cosa, no queremos ponernos ahora a buscar trabajo. Oye, si podemos quedarnos con la empresa, eso que ya tenemos. Vinieron a una entidad como la nuestra, hablaron con nosotros cómo se podía hacer eso realidad, les apoyamos, les informamos, se hicieron los trámites y hoy en día 19 de aquellos trabajadores, eran una plantilla más grande, ¿vale? Pero 19 de ellos son socios trabajadores, es decir, trabajadores y a la vez jefes y jefas de lo que hoy es Tucán. En el campo de la hostelería también aparece la economía social y está presente aquí. Yeka Seru Catering era una señora que vino justo antes de la pandemia de Madrid, cansada del entorno y de la gran ciudad. Eligió Asturias como sitio ideal para vivir con su familia y se instauró en la zona de Salas. Ella de por sí se había formado y en lo que tenía experiencia era en cocina. Había cocinado en comedores públicos. Y dijo, oye, pues voy a formar una empresa con mis familiares, ¿no? Y así nació Yeka Seru Catering, que lo que hace es, a un módico precio, ofrece menús de catering a la población de Salas, sobre todo a gente mayor. Os hablo de menús por 5 euros, como mucho 8 si son especiales. ¿De qué caracteriza estos menús? Bueno, pues que los señores mayores no tienen que cocinar y tienen comida de calidad, se lo llevan todos los días a casa, ¿vale? Y son productos, vamos, de la zona. Están elaborados los menús con productos de calidad, de huerta, buenos y sobre todo con proveedores de la zona. O sea que aquí también está un poco la labor social de apoyo a los mayores en la alimentación, pero también en colaborar con el resto de empresas de la zona. Casa Chema, os sonará, a las afueras de Oviedo, tiene una fabada, bueno, pues reconocida, que a la gente le llama la atención. Son una sociedad limitada laboral, 3 socios, son Tío Lucas Empanadas. Son chicos jóvenes, una pareja más otro de personas jóvenes que se conocieron vagando por el mundo porque se dedicaban a la alta hostelería. Se habían formado, habían estudiado hasta un nivel superior de hostelería, tenían idiomas, de hecho una de las socias habla 8 idiomas, con eso os lo digo todo, y habían estado por Barcelona, por San Sebastián en restaurantes de estrellas Michelin trabajando, habían ido una temporada a Emiratos Árabes, un día se cruzaron en el camino, se hicieron primeramente pareja, luego vieron que tenían iniciativas y que querían emprender, y en Oviedo tienen una pequeña tienda de empanadas justo en el centro de Oviedo, donde la iglesia de San Juan y Salesas, que se llama Tío Lucas, ¿vale? Les va muy bien, las empanadas la verdad que están muy buenas, son sabores así especiales, y de ahí nacieron ellos más otra persona que, bueno, que conocieron y que no es su familia. Están abiertos a seguir creciendo, a abrir quizás una barbacoa e incorporar nuevos socios. Nos han acompañado en alguna jornada y nos han contado su experiencia y bueno, pues encontraron en la cooperativa una respuesta y una fórmula. En el campo de la mecánica está muy presente la economía social en mantenimiento y reparación de vehículos. Tenemos a Comefa, que repara pues coches, camiones, incluso trenes, ¿vale? Iveco Remasal lo tenéis a la entrada de Avilés, concretamente donde la gasolinera y mecanizados CAS, tenéis de toda la vida Iveco Remasal, que repara los camiones de la marca.
también son socios con sus trabajadores. Luego, Cisterna Silva era antigua Mecánica Silva. ¿Qué pasó? Que el señor de Mecánica Silva se jubilaba. Y lo mismo, nos encontró con una plantilla ya un poco mayores, que no se habían reciclado, no habían estudiado y solo sabían hacer un poco eso y estaban muy cómodos, la verdad. Conocían a los clientes y estaban cómodos. Entonces hablaron con el jefe y le pusieron sobre la mesa, se informaron también, porque es importante a veces preguntar e informarse para saber qué opciones tienes, y encontraron que se podían quedar con la empresa. Además, la negociación fue muy amistosa porque el jefe les dejó parte del nombre para no perder las referencias, la cartera de clientes y a buen precio la maquinaria. Entonces, fue una herencia relativamente fácil y hoy en día la empresa sigue viva gracias a sus trabajadores, que a la vez no han tenido que moverse y siguen trabajando en lo que han hecho toda la vida y mejor saben hacer. Y en el sector tecnológico, que estará pues tan de moda y parece que las tecnologías, la informática es tan importante, tenemos también varias empresas en Asturias, ahí os hemos puesto y compartido 2. En el sector ocio y tiempo libre también tenemos al Taller de Animación Sociocultural, es una sociedad limitada laboral formada por 2 hermanos. Habían trabajado durante unos años por su cuenta, pero veían que había mucha precariedad en el sector. Para que os hagáis a la idea, animadores socioculturales son los que nos acompañan en campamentos, los que van a ayuntamientos y hacen actividades con niños, con jóvenes, talleres de risoterapia, talleres de habilidades, etcétera. Y se habían dado cuenta que lo que les ofrecían por ahí eran contratos muy cortos, jornadas de horas, no había estabilidad, etcétera. Y dijeron, mira, nosotros nos hemos formado en la FP de esto, nos gusta, tenemos experiencia, vamos a hacerlo realidad por nuestra cuenta, como mejor sabemos hacer. Y así nació el taller, ¿vale? Que hacen cosas muy chulas y mueven mucho en redes sociales. En LinkedIn, Twitter, etcétera, Facebook. Luego, más del campo de la ingeniería, tenemos diferentes proyectos, ¿vale? Diferentes ingenierías y personal técnico que se ha juntado para hacer proyectos. Uno de los más llamativos es Geonalón, porque sus 3 socios rondan 20 y muchos años, casi 30, y ya lo iniciaron en la universidad. Se conocieron en la universidad, son 3 chicos, se llevaban bien. Para colmo, un trabajo fin de carrera les hizo tener que todavía trabajar más juntos y entenderse mejor, y les llegó les llegó el momento de terminar los estudios. Las opciones que veían eran claras, trabajar para una empresa, pero se tenían que ir fuera. Donde de verdad estaba el buen trabajo en lo suyo, era fuera. ¿Qué sucedió? Que dijeron, no nos queremos ir a Madrid, Barcelona, extranjero, porque queremos trabajar en Asturias y seguir en Asturias. Y ya, nada más salir, se informaron, constituyeron una cooperativa, se lo han currado, están en la zona de Grau, y lo que han hecho es presentarse a concursos públicos como empresa para proyectos que han salido de diferentes ayuntamientos, se los han adjudicado, los están desarrollando y están muy contentos. Tienen trabajo, tienen cantidad y calidad de trabajo y ahí siguen. O sea, ellos colaboran mucho y recomiendan el emprendimiento porque para ellos les ha funcionado muy bien. Y esto es todo. Y creemos que la mejor forma de que lo veáis es compartir con vosotros, ¿vale? Deva Proyectos, la empresa que tenemos en esta esquina. Que veremos luego un vídeo. Nos va a hablar uno de los socios. Ellos hacen, lo veréis luego, proyectos de algunos de ellos de electricidad de alta y baja tensión. Y sobre todo, ¿por qué algún día os podéis plantear economía social? Bueno, primero, si algún día os asusta el desempleo que hay en Asturias y no encontráis vuestro sitio, ¿vale? Porque las condiciones que os puedan ofrecer, pues llega un momento que os cansan o no os convencen, podéis plantearos esta opción. Es una oportunidad de crear un proyecto a vuestra medida con quien vosotros elijáis. Y siempre nos tendréis en Asata, tenemos oficinas en Oviedo y en Gijón. Somos una agrupación de empresas de economía social, representamos los intereses de estas empresas en Asturias y os apoyamos. Llevamos ya pues, más de 30 años y si queréis algún día información porque os pica la curiosidad o tenéis un proyecto encima de la mesa, acercaros que de forma totalmente gratuita os atenderemos, ¿vale? Y ahora sí que sí, vamos a compartir con vosotros pues un vídeo que nos ha grabado para esta charla de Deva Proyectos, que gran parte de sus proyectos son para empresas y para particulares y otros son para Hola, entidades buenas. públicas. Soy Julio Álvarez y junto con Iván Iglesias soy socio trabajador en la empresa Deva Proyectos.
DEA Proyectos es un estudio de ingeniería especializado en temas de instalaciones. Nos dedicamos a hacer proyectos de todo tipo de instalaciones: electricidad alta y baja, climatización, protección contra incendios, instalaciones especiales. DEA Proyectos surge de la necesidad. En el año 2012 estábamos trabajando en una empresa instaladora que se vio afectada por el impago de uno de sus clientes, con lo cual se vio obligada a prescindir de la mayoría de sus trabajadores. Por aquel entonces teníamos dos opciones: o ponernos a echar currículums como locos, lo cual implicaba tener muchas posibilidades de tener que coger las maletas y marchar fuera de Asturias, incluso de España, o montar nuestra propia empresa. Siempre tuvimos el gusanillo de tener algo propio, algo nuestro, con lo cual nos liamos la manta a la cabeza y nos decidimos a probar suerte. Nosotros sabíamos cosas de instalaciones, pero no teníamos ni idea de lo que era o de cómo se montaba una empresa. Entonces echamos mano de Asata. En Asata nos orientaron sobre todo en todos los trámites que son necesarios para crear una empresa. Nos orientaron cuál era la forma jurídica más interesante y gracias a ellos pues pudimos llegar a montar la empresa. Nos decidimos por una sociedad limitada laboral porque tiene varias ventajas. Por ejemplo, pudimos capitalizar el desempleo que teníamos, que cuando estás empezando de cero cualquier ayuda, sobre todo económica, es muy importante. Bajo ciertas condiciones, los socios trabajadores pueden estar en el régimen de la seguridad social en lugar de estar en el régimen de autónomos, que es una ventaja bastante importante. Y también tiene la ventaja de que una sociedad limitada laboral tiene una responsabilidad limitada. ¿Ventajas de tener tu propia empresa? Bueno, pues que eres tu propio jefe, que en realidad no es así. En realidad tienes un montón de jefes, cada cliente es un jefe. Te puedes organizar los horarios, puedes trabajar cuando, entre comillas, cuando tú quieras. Y sobre todo la mayor ventaja es que es algo gratificante. Es algo que parte de tu esfuerzo y es algo tuyo, algo que pariste tú, que te lo trabajas tú y al final es un hijo tuyo. Desventajas, pues muchas horas de trabajo y tienes que hacer de todo. No solamente nos dedicamos a hacer proyectos. Para poder hacer proyectos tenemos que buscar clientes, buscar licitaciones, preparar documentación para las licitaciones, mirar que haya papel y tinta para la impresora. Es decir, absolutamente todo lo que acarrea tener una empresa, tienes que ocupar absolutamente de todo. Y bueno, desde aquí animo a emprender a todas las personas que están viendo este vídeo. Espero haberos ayudado de alguna duda que tuvierais y os animo a consultar a Asata, que son los que realmente saben de cómo montar una empresa, que realmente os pueden ayudar. Gracias. Vídeo de lo que nos habéis escuchado, algo bueno, algo malo que queráis comentarnos de la economía social. Lo mejor, lo peor que encontráis. ¿Quién se anima? Otros grupos nos han comentado cosas, ¿eh? ¿Qué es economía social? ¿Os imaginabais proyectos como los que os acabamos de comentar? ¿Os lo imaginabais así? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Algún voluntario, porfa? Mira, os queremos mencionar, vosotros que venís un poco de la rama de la electricidad y la electrónica, Electriastur, Sociedad Cooperativa, está en Gijón. Son un grupo de electricistas que se unieron y que prestan servicios a particulares y a empresas. Ellos solos era mucho más difícil llegar,
¿no? Organizarse con todas las llamadas de clientes, ir tal, cuando ellos no podía ir otro porque estaban solos y se unieron y formaron una cooperativa. Para el sector de la electricidad es una oportunidad que seáis varios. Así también podéis tener una web en común, bueno, llegar a más clientes, tener una imagen ahí de marca. La podéis buscar, Electriastur en Gijón. Sí, hola. Yo tenía una duda técnica. Sí. Cuando habéis hablado de las cooperativas y el régimen de seguridad social, le habéis dicho bueno, que las cooperativas pueden elegir o van todos a reta o van todos a régimen general. ¿Pueden cambiar? Quiero decir, más adelante pueden cambiar los estatutos y cambiar la decisión. Es decir, hemos empezado con el reta porque es un pelín más barato, pero luego ahora vamos a pasarnos todos a la seguridad social. Eso se puede hacer, ¿no? Eso se puede al régimen hacer. general, vamos. Sí, sí que es verdad que si cambia uno, cambian todos, ¿eh? Eso sí, van todos si uno dice que al reta, o sea, si todos acuerdan al reta, todos se van al reta. Vale, y podrían más adelante cambiar de opinión Sí. y pagar un poquito más, pero tener una cobertura Sí, mayor. sí, sí, en varias ocasiones al año, creo que son un máximo de 5 veces al año, pueden cambiar de régimen de afiliación a la seguridad social por distintos motivos. Oye, se puede llegar a tomar esa Que no decisión. tiene que ser para siempre. No, Vale. en absoluto. Y otra cosa, os quería preguntar, ¿qué es mejor, cooperativa o sociedad laboral? A ver, según qué casos, me imagino, pero vosotras, ¿por qué fundamentalmente- unos eligen cooperativa y otros sociedad laboral? Fundamentalmente, si estamos hablando de 2 personas emprendedoras, lógicamente se tienen que ir a la sociedad limitada laboral, en este caso, porque la cooperativa son un mínimo de 3. Ese es el primerito que marcamos. Después, ¿a qué régimen de afiliación a la seguridad social prefieren, por el motivo que sea, estar adscritos? Como sabemos, la laboral te vas al régimen general y en la cooperativa tienes la posibilidad de elegir. Es verdad que en ocasiones los emprendedores al principio se quieren acoger al reta porque la cuota es un poquito más baja, pagan menos. Si nunca han sido autónomos, tienen la tarifa plana del autónomo, que son 85 euros en el caso del autónomo societario. Como os comentaba antes, en la laboral, si nos vamos al régimen general, un sueldo de 1.000 euros son 300 euros, si bien los 3 primeros años con esas bonificaciones que os contaba. Entonces, bueno, esa diferencia es verdad que en ocasiones es lo que marca. Y luego también este tipo de sociedades, lógicamente, pueden contratar por cuenta ajena personal. Y entonces la limitación de horas que tiene una figura y la otra es lo que también en ocasiones hace que nos decantemos por una fórmula u otra. Y también yo creo que tener en cuenta que la sociedad laboral sí está en el marco laboral y tenemos que tener ahí el estatuto presente para nuestras vacaciones, para nuestro horario, para nuestro tiempo de descanso. Ahí no tenemos mucha discusión porque está la ley, pero en la cooperativa no. En la cooperativa, si nosotros en vez de 30 queremos tener 40 días de vacaciones o tener 20, pues lo negociamos y así queda. Si nosotros quisiéramos hacer jornadas en vez de 40, de 38 o de 41 o de 42, la cooperativa, bueno, pues nos lo permite. Entonces depende ahí si queremos un marco estatutario laboral o no. ¿Os parece atractiva esta forma de emprendimiento? Hoy veo dudas ahí. ¿Os habéis planteado en algún momento emprender o la idea que tenéis era echar currículum y trabajar por cuenta ajena sin más? O... Hola, ¿tu nombre es? Adrián. Adrián, encantada. Para largo o corto plazo, o sea, no muy largo, sí, estaría bien. Pero por el momento hay ¿Y que lo harías formarse. acompañado o lo harías solo? Hombre, yo solo sería un poco Arriesgado, ¿no? y masacrante. O sea, porque es mucho trabajo. Claro. Si, por ejemplo, yo el día de mañana me hago de electricista, necesitaría ayuda no para... Pues yo solo con todo no puedo si recibo más de una llamada. Efectivamente. Tú solo puedes estar en un sitio una hora. Eso es verdad. Igual que en cualquier otro trabajo. Siempre tiramos a depender de alguien más. Adrián, pues en Asturias hay varias cooperativas. Si algún día te pones a ello, te digo cuáles, por si les quieres dar un toque y preguntar. Pero encuentras muchísimas en el País Vasco. Hay muchísimas cooperativas de electricidad, eléctricas. Casi por cada pueblo tienes una o dos. Ok, me lo apunto. O sea que ahí está un poco patentado el negocio ya. Bueno, aprovecho para comentar que Luis y Adrián tienen un proyecto muy guapo, muy ambicioso. Son 3 socios. Una cooperativa ahí. Sí, lo que pasa que barajábamos el tema cooperativa, sociedad laboral, pero al final escogisteis sociedad limitada, ¿verdad? No me acuerdo.
Igual después de esa charla cambiáis la Sí, forma igual jurídica cambiamos la- de Cuando del ven, negocio. cuando ven las ayudas y el dinero, igual cambian de opinión. Sociedad Va laboral. a ser laboral, limitada laboral. Genial. Bueno, nada, como ya en las otras jornadas que tuvimos, muchas gracias. La verdad que yo creo que y mi compañera Pilar del departamento estará de acuerdo seguramente, pues bueno, que tengamos la oportunidad de ver la realidad que hay detrás de la economía social y no todo lo que comentamos más teórico en clase, pues ayuda mucho. Tenía así varias preguntas. Una era, me la robaste, Pilar, que esa me parecía muy interesante. Comentabais un poco también para que los estudiantes lo sepan que hacéis todo el tema de trámite, acompañamiento para la puesta en marcha de las empresas. Sabemos que una vez que crean la empresa también os tienen a vosotros. ¿Podríais comentar un poquitín, resumidamente, el tipo de servicios que dais a las empresas una vez constituidas? Sí, desde ASATA, que somos la patronal de las empresas de economía social, con financiación pública, lo que estamos haciendo es este tipo de charlas, pero luego también prestamos asesoramientos individualizados a esos proyectos empresariales que puedan encajar en la fórmula del emprendimiento en colectivo. Les acompañamos en todos los trámites de constitución para que sepan pues cómo tienen que ser los estatutos, a qué organismo tienen que ir, cómo tramitar la solicitud de determinadas ayudas, notaría, registro, capitalizar el paro en su caso, con qué formulario del SEPE y demás. Y luego no les abandonamos una vez que constituyen, sino que les acompañamos en toda su vida, pues porque a lo largo de los meses y de los años pues les pueden surgir dudas y necesitan modificar los estatutos por lo que sea, o porque queremos incorporar un nuevo socio, o por el motivo que sea. Ahí también les prestamos esos asesoramientos. Nosotros trabajamos con financiación del Fondo Social Europeo, con lo cual no le supone ningún coste directo al emprendedor, sino que lo hacemos de manera gratuita. Y luego también en temas de digitalización, si necesitan nuevas estrategias, un apoyo comercial, todo lo que sea. Hay empresas que nos dicen, jolín, yo llevo muchos años en una cooperativa, pero necesito tener una web. Ayudarme, ¿cómo puedo yo hacer una web? ¿Dónde me puedo dirigir? ¿Con qué dinero la hago? O bien, oye, yo quiero entrar en los ayuntamientos. ¿Cómo puedo? ¿Me podéis? ¿Qué normas hay? ¿Cómo puedo yo aspirar a trabajar para el ayuntamiento de mi zona? Pues ahí estamos contigo. Hay departamento legal, hay apoyo contable para dudas. Tenéis que tener en cuenta que, perdona Isa, tenéis que tener en cuenta que desde Europa se está inyectando mucho capital público para incentivar la creación de este tipo de entidades, porque al final lo que se está generando es autoempleo colectivo y es lo que se busca, la creación de empleo. Y por parte de Europa están llegando muchas partidas. El plan de resiliencia, que no sé si habréis oído hablar en el telediario, estábamos hablando de 71.000 millones de euros que vienen a España, y una parte muy importante se destina a la economía social por eso, porque se crea empleo colectivo de calidad y demás. Entonces es el momento, si se va a constituir una empresa, de optar por esta fórmula, porque todos esos fondos que no se pidan se vuelven a Europa y es una pena que no queden aquí en el Principado de Asturias. No, y solo como dato, el Ministerio de Trabajo se llama Ministerio de Trabajo y Economía Social. ¿Por qué no se llama de emprendimiento en general o de empleo autónomo? ¿No? Se menciona la economía social en el nombre del ministerio. Es porque, bueno, se considera que es importante y que tiene futuro y tiene oportunidades. Y luego otro tema, aprovechando que son todos estudiantes de segundo curso y en el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora la mayor parte de ellos están haciendo planes de viabilidad. ¿Podríais comentar un poquitín, esto lo estamos haciendo en el aula, qué pasa con la gente que os llega? ¿Sí que hacen planes de viabilidad? ¿Sirven? ¿Es un requisito que se pide también para la solicitud de las subvenciones? Sí, exacto. A ver, el primer paso casi para montar un negocio es tener un plan de empresa, plasmar en papel al final qué idea de negocio tengo, qué posibilidades tengo, en qué destaco, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, cuáles son mis clientes potenciales, cuáles no, en qué puedo formarme o mejorar para que mi negocio al final se mantenga en el tiempo, que es lo que buscamos. Entonces sí que siempre les recomendamos que tengan un plan de empresa, un plan Canvas. Es más, como decía la profe, pues uno de los requisitos para acceder a este tipo de ayudas es precisamente presentar un plan de empresa. Lo que se busca es no solamente dar una financiación a un saco perdido, sino que eso nos permita tener un proyecto que sea viable y que sea lo más duradero en el tiempo posible, con lo cual sí que es un requisito fundamental para acceder a las ayudas. Y luego hablando de las ayudas, porque me parecía muy interesante que lo comentábamos antes en el café, hay ayudas que, claro, a ti te dan una ayuda a fondo perdido, pero luego tú tienes que asumir unos compromisos. Algunas de ellas, por ejemplo, las del líder, que son un compromiso de 5 años de permanencia. Por ejemplo, en este caso, las de economía social, ¿qué compromisos son? En esta subvención que os comentaba antes de incorporación de socios, se trata de una subvención que percibe la propia entidad
de economía social por cada socio que incorpore con carácter indefinido en la empresa. Ese socio tiene que provenir a día de hoy del desempleo. Es verdad que no nos exigen estar un periodo mínimo de cotización, sino que con que estemos un día ya provenimos del desempleo, ya tendremos acceso a ella. Otro de los requisitos es mantener el empleo durante 2 años y mantener la fórmula jurídica de la empresa de economía social en funcionamiento. ¿Qué sucede si no podemos mantener durante este tiempo el empleo y la empresa de economía social? Pues que tendremos que devolver prorrateada la parte que no podamos cumplir. Si nos exigen 2 años y estamos 1, pues devolveremos la mitad de la ayuda. Sí que es verdad que también, como la finalidad al final es crear empleo, si sale un emprendedor o un socio, también podemos sustituirlo por otro, porque al final es que se mantenga el empleo en la propia empresa de economía social. Me da igual que sea fulanito que menganito, sino que el empleo esté creado. Bueno, pues nos toca ir a la siguiente clase. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos y por estar aquí. Cualquier duda ya sabéis dónde estamos.